Llega Plusvalía Mujeres, el primer y único programa de radio en Cataluña y Andorra con temática de mujer para toda la sociedad. Ahora también para toda España, con 14 reconocimientos de calidad y mención premios Tapping Televisión. Cada miércoles y viernes a las 3 de la tarde. Mireia del Pozo, directora Plusvalía Mujeres y equipo abordan un tema en relación a la mujer. Violencias de género, economía, empresa, derechos y legalidad, liderazgo, autoestima, relaciones, salud, redes sociales y comunicación, monomarentalidad, STEM y educación, con la solución como objetivo por un mundo mejor, al lado de las personas. Muy buenas tardes, Plusvalía Mujeres, ¿cómo estáis? Nosotras felices, contentas de acompañaros un miércoles por la tarde más, trayéndoos información de primera mano, trayéndoos luz para poder avanzar, para que realmente este mundo sea más equitativo y más justo. Hoy vamos a hablar de la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, una ley orgánica de 10 del 2022. Pues, ¿quién nos va a acompañar hoy para que hablemos y despejemos todas las dudas que han ido surgiendo estos meses sobre el tema? Nos acompaña Itziar Rueda. Ella es la directora jurídica de PIMEC, la pequeña y mediana empresa de Cataluña. A su lado estarán Noelia Rodríguez como tertuliana, vicepresidenta del Centro de Estudios de las Mujeres de Europa, instagramer positiva y representante de las personas discapacitadas. Y Olga Ortiz, abogada matrimonial, miembro del Observatorio de Derecho Civil del Parlamento de Cataluña y titulada El liderazgo femenino. Y cómo no, como cada miércoles, el espacio de bienestar de la mano de Irene Pons. Ahora sí, empezamos. El 6 de septiembre del año 2022 se aprobaba la Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual, hace ya de esto unos meses. Tenemos así pues una nueva ley que ha ido planteando toda una serie de preguntas. ¿Por qué se ha hecho esta ley? ¿Ha respuesto a una necesidad? ¿A cuál? ¿Quién y cómo se debe aplicar y a quién afecta? ¿Estamos haciendo realmente pasos hacia adelante para garantizar las libertades sexuales? Ahora, con Itziar Ruedas, vamos a desvelar todas estas preguntas. Vamos a daros respuesta. Buenas tardes, muy bienvenida a Plusvalía Mujeres, Itziar Ruedas. Buenas tardes, encantada, un placer estar aquí con vosotras. Un placer que nos acompañes para hablar de esta ley orgánica que ¿tiene miga o no tiene miga? Sí, es una ley que está teniendo mucho recorrido, incluso modificaciones, y que está pues generando un amplio debate, sí. De entrada, para poder saber de qué estamos hablando, dibújanos un poco este marco. ¿Qué es la libertad sexual en sí? Bueno, lo que hemos de tener claro, la libertad es escoger y explorar la sexualidad de forma libre. ¿Qué quiere decir esto, no? Pues poder elegir libremente a los compañeros o compañeras sexuales, rechazar las propuestas libremente, seguir la tendencia sexual que se considere sin tener temor a ni que hayan persecuciones, ni estigmatización social o laboral o cualquier otra consecuencia negativa. Al final es esa autonomía de las personas de explorar libremente su sexualidad, ¿no? Al final hemos de recordar, ¿no?, que las violencias sexuales vulneran el derecho fundamental a la libertad, a la integridad de las personas, a la igualdad, incluso a la vida, ¿no?, el feminicidio sexual que vulnera el derecho a la vida. Con lo cual es muy importante este concepto de la libertad sexual, esa autonomía que tienen las personas para explorar libremente su sexualidad. Por lo tanto, estamos hablando de sexo. Pero, a ver, una cosa es las personas que sabemos del tema, pero desde fuera nos hacen llegar esta pregunta. ¿Estamos hablando de sexo? ¿Estamos hablando de sexualidad? Estamos hablando de autonomía de las personas para elegir libremente, ¿no?, cómo quieren disfrutar su sexualidad, ¿no? También esta ley, ¿no?, lo que hace un paso para erradicar las violencias sexuales. Al final es una ley en beneficio de las personas para tener esta autonomía y esta libertad. Es importante porque justo un día que teníamos al invitado de mes, al doctor Antonio Bolinches, que él es psicólogo y es el vicepresidente de la Asociación de Sexología, tocábamos este tema también desde otro punto de vista,
pues esta importancia, ¿verdad?, del respeto a cualquier tendencia sexual, y aquí hoy vamos a centrarlo mucho más, por supuesto, tanto desde el punto de vista legal como desde su aplicación en las empresas, que es tan importante. ¿Qué significa lo de garantizar integralmente la libertad sexual? Pues significa tener verdaderas políticas globales y efectivas y coordinadas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que muchas veces regulamos las administraciones públicas de forma independiente, sin que haya una verdadera conexión. Esto hace que la eficacia de lo que hacemos en las normas no lleve realmente a los resultados que se desean cuando se está regulando, por lo cual es necesario que las políticas sean globales, que afecten, que sean transversales, que todas las administraciones estén verdaderamente coordinadas, para que no salga una normativa en una administración, que salga en otra diferente, regulando requisitos o previsiones diferentes. Es por eso es necesario esta globalidad, esta coordinación, para que realmente se garantice esta sensibilización, prevención y la detección, ¿no? Claro, esta detección que realmente es tan importante, y que luego no lleguemos, como nos decías anteriormente, a feminicidios, por ejemplo, que ya hablaremos más adelante, pero está claro que hace falta que haya esta forma global de regular que nos afecte a todas y a todos por igual. Las leyes, no nos engañemos, salen delante de una necesidad. ¿Por qué surgió esta ley orgánica? Bueno, esta ley orgánica es el claro ejemplo que surge como dando respuesta, ¿no?, a una serie de situaciones, ¿no?, de movilizaciones, de necesidades que se han dado en la sociedad. Al final, las violencias sexuales han ganado una mayor visibilización social. A mí siempre me preguntan, ¿no?, dentro del entorno de la empresa, ¿crees que hay más situaciones ahora o antes? Yo lo que sé es que ahora se comunican y se denuncian mucho más, con lo cual yo pienso que probablemente hay iguales, pero ahora se comunican. Las personas no abandonan sus puestos de trabajo de forma voluntaria. Con lo cual, que esta ley nace para dar respuesta a estas situaciones que se están dando, ¿no?, que surgen. Al final, además, es una ley muy transversal que afecta a diferentes ramas del ordenamiento jurídico, incluso impactando en el ámbito penal, creando dos nuevos delitos, ¿no?, y que tiene un impacto en el compliance, ¿no? Al final, me gustaría recordar que los problemas que se dan en la sociedad se generan, repercuten, se realizan igual en las organizaciones empresariales. La sociedad la forman personas y las empresas están formadas por personas, con lo cual aquellas sociedades, venimos de una sociedad patriarcal, de una estructura, ¿no?, que al final tiene unos resultados, y esos resultados se dan igual en la sociedad como internamente en las organizaciones y en las empresas. Totalmente, totalmente. Nos hablas de que hay dos nuevos delitos, o que se regulan dos nuevos delitos. ¿Cuáles son? Bueno, hay el delito contra la integridad moral y el delito de acoso sexual. El Código Penal tiene una serie de delitos que pueden dar cumplimiento a las personas jurídicas, las empresas. Y ahora se han incorporado estos dos nuevos delitos dentro de esa lista cerrada de delitos que pueden dar cumplimiento a las personas jurídicas. Por ello es muy importante que las empresas den cumplimiento a aquellas obligaciones que tienen y implementarlas de forma correcta para hacer una prevención eficaz y real. Estos dos nuevos delitos, el de integridad y el de acoso, ¿puedes hacernos un esbozo a grandes rasgos de qué se trata cada uno, para que las personas que nos están escuchando y piensen que están viviendo una situación como esta, o alguien cercano, pues puedan reconocerlo? Sí. Bueno, de explicar, ¿no?, que al final una situación que se podía generar, ¿no?, una empresa que a lo mejor no tenga un protocolo para prevenir y abordar el acoso sexual. Recordemos, ¿no?, que todas las empresas, independientemente del número de personas trabajadoras, tienen la obligación de tener un protocolo para prevenir y abordar el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Pues que se genere una situación dentro de la organización que no se haya hecho la correcta prevención, que además de no haber hecho la prevención no se aplique un procedimiento, y que se pueda dar lugar a una situación que acabe generando en un delito que pueda llegar a una condena de la propia persona jurídica. Es que es muy, muy importante, porque todavía a día de hoy no todas las empresas son conscientes que deben tener un protocolo, más allá del tamaño que tenga la empresa, claro. Es muy importante, además. Durante mucho tiempo se vinculaba, ¿no?, la obligación de tener un protocolo, la obligación de tener un plan de igualdad, ¿no? Sí, señora. Ahora hablo ya de hace muchos años, porque, bueno, hablo antes del 2019, cuando los planes de igualdad eran obligatorios para las empresas de más de 250 personas, que las empresas, pues de forma errónea, se creían que el protocolo solo era obligatorio para esas empresas de esa dimensión. Pero no, desde el año 2007 no es una obligación nueva
ni que haya introducido la Ley Orgánica 10/2022. Es una obligación que la Ley 10/2022 recuerda, pero es una obligación que tenemos en el artículo específico de la Ley Orgánica 3/2007 y en la 2015 de ámbito de Cataluña. Con lo cual, recordar que es importante tener un protocolo. Y yo siempre digo, reflexionemos, ¿por qué es importante tener un protocolo para prevenir el acoso sexual en una empresa pequeñita, ¿no? Yo siempre explico que al final no se aplica solo en aquellas situaciones que se den entre las personas trabajadoras, sino también en cualquier situación que se dé en el desarrollo de las funciones del puesto de trabajo. ¿Qué quiere decir? Pues, por ejemplo, si tengo una persona que está de cara al público, puede sufrir una situación de acoso sexual o acoso por razón de sexo de un tercero, Sí. o de un proveedor, o etc. Es decir, Sí, es señora. independiente del número de personas, porque las situaciones no son solo las que se generan entre compañeros y compañeras. Claro, eso es muy importante tenerlo en cuenta porque hay empresas, hay, bueno, pues todo lo que son las microempresas, que precisamente vosotros de este tema como PIMEC, pues sabéis bastante, lógicamente, que dicen, oye, pero es que en mi empresa solo somos 3 y también tenemos esta obligación, lo ven más como una carga. Sí, como una imposición, Sí, sí, Mireia, señora. sí. Digamos, lo ven como una imposición más sin verles el sentido, pero por ello es importante explicar bien la finalidad del protocolo, ¿no? Que al final no es tener el documento y ya tengo la obligación cumplida y lo guardo en un cajón, sino es tenerlo, explicarlo y entender el por qué lo tienes. Es decir, si tienes una organización de 3 personas, ser capaz de que esas personas entiendan que si en algún momento realizando sus funciones tienen alguna situación de acoso sexual o acoso por razón de sexo, se ha de aplicar el protocolo, ¿no? Que están protegidas y sobre todo también no olvidemos la tolerancia cero frente al acoso sexual en el entorno, en toda la sociedad, pero ahora yo hablaba de la empresa, no en las empresas, en las organizaciones. Yo creo que falta una buena información, ¿no? Que no se tenga esta percepción de una obligación más, como en prevención de riesgos, 80 obligaciones, porque te lo dicen, ¿no? O como protección de datos, ¿no? Bueno, no, es una obligación que va más allá y hay que entenderla, el porqué. Aquí viene la necesidad, ¿verdad?, de entender este motivo. Es a menudo cuando el ser humano entendemos el porqué de algo, es cuando realmente podemos avanzar, porque también lo hacemos nuestro. Y esta gran bandera de tolerancia cero, porque no puede ser bajo ningún concepto. ¿Cuál es el objetivo real y final de esta ley orgánica? Bueno, al final, tener una sociedad libre de violencias sexuales, o sea, además de garantizar, ¿no?, que las personas puedan disfrutar de la sexualidad libremente, sin miedo a persecuciones, sobre todo, ¿no?, luchar y perseguir las violencias sexuales y poder dejar de tener que hablar de las situaciones que se dan hoy en día en nuestra sociedad. Claro, tú acabas de decirlo, dejar de tener que hablar, que paren de suceder estas violencias sexuales. Por lo tanto, no miremos hacia otro lugar. De pasar, pasa, de suceder, sucede. No podemos estar negando, pues, esta realidad. Por lo tanto, pues estos pasos hacia adelante siempre son positivos. ¿Cuál es el impacto que tiene la ley orgánica en las empresas? Bueno, ha introducido unas obligaciones, pero yo quiero recordar que estas obligaciones ya existían, es decir, no hagamos ahora como nuevas obligaciones, sino es que desde el 2007, lo insisto porque me gusta hacer entender que estamos reforzando una obligación que ya existía y que ya era una infracción muy grave prevista en la Ley de Ordenamiento de Sanciones en materia laboral, con lo cual, ¿qué obligaciones? Pues la de promover condiciones de trabajo para evitar la comisión de delitos y otras conductas que atenten contra la libertad sexual, la de tener procedimientos específicos para hacer frente a las situaciones de violencia sexual, que son los protocolos, que ya lo teníamos. Sí. Aquí se habla específicamente, se hace mucho hincapié en el ámbito digital, cosa que me parece muy interesante porque cada vez vemos más situaciones de acoso sexual a través de las herramientas digitales. Hace poco leía una sentencia de Galicia de una cosa ya por vía Teams, en esa plataforma para hacer reuniones, ¿no? Sí. Utilizando el chat de esa plataforma, un trabajador a una trabajadora le proponía tener relaciones sexuales a cambio de un contrato indefinido. Y esto Madre en una mía. sentencia, ¿no? Y luego se le despidió, se impugnó el despido, o sea, con lo cual esta ley hace mucho hincapié en las plataformas digitales. Y yo me gusta poner ejemplos porque a veces parece sino que hablemos de, Sí. bueno, de cosas que pueden llegar a suceder. No, es que suceden y pasan, ¿no? También la ley habla de sensibilizar y ofrecer formación a toda la plantilla. A mí yo siempre lo digo, sensibilizar, formar
y prevenir. Es Sí. muy, muy importante. Cuando hacemos un protocolo, yo siempre digo, lo mejor es luego hacer una sesión Sí. sensibilizando de los conceptos, dando a conocer el protocolo, no hacer un documento de copio-pego, que además se ha de adaptar en realidad a los convenios colectivos y no es suficiente con un copio-pego, sino ir más allá. Sí. Y la ley te dice que hay que sensibilizar a la plantilla y ofrecer formación. Y también no habla de cuando se analizan los puestos de trabajo como riesgos, pues analizar las violencias sexuales como riesgo de los puestos de trabajo. Bueno, son todo un conjunto de obligaciones que introduce, pero ya digo, para mí en su gran mayoría ya las teníamos, ya existían, y lo que se hace es un refuerzo y un recordatorio para su cumplimiento. Es curioso, ¿verdad?, que ya esté todo regulado y que tengamos que volver a hacer hincapié. Eso significa que realmente pues no se está cumpliendo y que suceden casos como este ejemplo que nos ha puesto nuestra entrevistada, Itziar Rueda, la directora jurídica de PIMEC, de la pequeña y mediana empresa de Cataluña, este caso de Galicia, este caso que es uno de tantos. Nos hablas de que la ley ofrece, la propia ley, la formación y sensibilización. Esto realmente está muy bien y es muy necesario porque sin formación y sensibilización no hay nada, porque todo queda en un papel, en un corta y pega, y este no es el camino. Pero la ley ofrece, ¿hay recursos? ¿Hay recursos para hacer esta formación, esta sensibilización, para ayudar a las empresas? La ley obliga a ofrecer esta formación y lo que faltan son recursos. Las empresas necesitan recursos, porque como hemos dicho, en Cataluña al menos el 99,8% del tejido empresarial son pequeña y mediana empresa, con lo cual es absolutamente imprescindible que hayan recursos. Yo siempre digo que cualquier norma ha de ir dotada de un presupuesto, porque una norma sin un presupuesto al lado es un canto al viento, ¿no? Es un brindis al sol. Entonces, es necesario dotar de esos recursos para que las empresas puedan realmente ofrecer dichas formaciones. Y también quiero decir que a lo largo de estos últimos años creo que ha habido un cambio abismal. Es decir, antes las empresas no sabían ni de lo que les hablabas cuando les hablabas de un protocolo para prevenir el acoso sexual, y ahora son muchas las empresas que lo tienen implementado, sí, y muchas las que lo conocen, y realmente creo que se ha hecho un trabajo muy importante en formación y en sensibilizar a nuestras empresas, pero queda un camino por recorrer. Y lo dicho, para entender el sentido del porqué, de la importancia de tener estos protocolos, estos procedimientos. Claro, aquí viene esto. Son grandes pasos hacia adelante, no nos engañemos, pero aún debemos seguir haciendo más. Para animar a aquellas empresas que aún no lo tienen, ¿pueden obtener algún reconocimiento? Porque venga, vamos a incentivar de algún modo u otro. Sí, la ley regula un distintivo que es el Empresas por una sociedad libre de violencia de género, pero dicho distintivo está pendiente de un desarrollo por un Real Decreto. Con lo cual, yo también conozco muchos distintivos que podría enumerar, que hay en muchísimas leyes que luego no se desarrollan, ni se dotan de recursos, ni etc., porque la propia ley orgánica ya provee un distintivo en materia de igualdad, tanto estatal como autonómicos. Sí. Muchas comunidades lo tienen previsto. Y aquí se vuelve a crear un distintivo por una sociedad libre de violencia de género, pero está pendiente de desarrollo reglamentario. Bueno, esperemos que salga otro Real Decreto y que podamos seguir avanzando. Estas empresas que quieren avanzar, ¿dónde pueden obtener los recursos? Bueno, aquí en Cataluña, dentro del Consell de Relacions Laborals, que es el órgano catalán de las relaciones laborales, donde estamos sindicatos y patronales, pues hemos elaborado muchísimas herramientas para ayudar a las empresas a implementar sus protocolos, guías, orientaciones, decálogos de tolerancia cero. Nosotros como patronal también ofrecemos el asesoramiento, los servicios, la sensibilización que las empresas necesiten, también lo ofrecemos, pero hay una doble vertiente, ¿no? Guías, herramientas y también poderse dirigir a las entidades que damos este soporte. Pues bueno, ya sabéis, y en las diferentes comunidades autónomas, pues también hay las patronales pertinentes, los sindicatos pertinentes, que tanto unos como otros lo hacen, y también los profesionales especializados y especializadas en el tema. Itziar, ¿las personas víctimas de violencias sexuales tienen nuevos derechos con esta ley? Sí, se han recogido un conjunto de derechos que ahora explicaré, pero me gustaría también, antes de explicarlos, ¿no?, que ahora con los planes de igualdad cada vez se están haciendo más protocolos donde se recogen los derechos de las
personas, mujeres víctimas de violencias sexuales, ¿no? Que se está como implementando en las empresas esta nueva obligación de tener unos protocolos donde se recoja y que se sepa cómo actuar, ¿no? La ley orgánica que se aprobó el pasado mes de septiembre, que entró en vigor en octubre, pues sí establece para unas modificaciones en el Estatuto de los Trabajadores y recoge de forma literal, ¿no?, la posibilidad de ordenar el tiempo de trabajo de las las mujeres víctimas de violencias sexuales, la movilidad geográfica, cambio de centro, siempre, claro, todas estas medidas son allá donde sea posible, porque cambiará mucho las empresas que no puedan tengan un centro, Claro. o que no sea posible cambiar en función del puesto de trabajo, de las funciones, ¿no? Sí. Adaptación de los puestos de trabajo, suspensión de la relación laboral con reserva del puesto y la extinción en caso de que sea necesario. Pero también hace una regulación, ¿no? Bueno, también prevé las faltas, esta me parecía interesante, las ausencias, las faltas de puntualidad se considerarán justificadas. Siempre que los servicios sociales se lo acrediten, que es una víctima de violencias sexuales, pues siempre que no necesite, pues para hacer efectivo su derecho a la protección, ir a reuniones, visitas, pues Claro. estarán justificadas. Y la norma no se olvida de las mujeres autónomas que trabajan por cuenta propia, ni tampoco aquellas económicamente dependientes. También prevé medidas para realmente tener una mayor protección. Concretamente, las mujeres que trabajan por cuenta propia y sean víctimas de violencias sexuales podrán cesar de su actividad durante 6 meses sin tener la obligación de cotizar, pero se entenderá como que estuviera efectivamente cotizado. O sea, tienen 6 meses en caso de que tengan que dejar de realizar su actividad profesional, pero se les tendrá como cotizado ese periodo sin la obligación de tener que estar pagando mensualmente. Así que, bueno, la norma intenta recoger un conjunto de derechos para garantizar realmente esta protección para las víctimas de violencias sexuales. Es importante porque realmente estamos, por una parte, garantizando realmente pues todo lo que es las víctimas de violencias sexuales, pues la protección debe ser la máxima, porque ya no es solo un tema físico y laboral, sino también toda la grandísima carga psicológica. Sí. Hay aquí un camino muy, muy largo a recorrer, y también que desde la propia ley se proteja a las trabajadoras por cuenta ajena. Entonces, sí, realmente es una amplitud. Sí, además es que en muchas ocasiones cuando la empresa se encuentra en esa situación, desconocía qué tenía que hacer, desconocía cuáles eran los derechos de las personas. Por eso me está pareciendo, últimamente, cuando ya lo vamos implementando en más empresas, tan importante el elaborar un protocolo, un documento en el cual se recojan estos derechos. Porque a veces es el propio desconocimiento, ¿no? Que no sabes cómo actuar, no sabes a qué recursos te puedes dirigir. Es una carga emocional, ¿no?, muy importante la que tienen las personas que están sufriendo dicha situación, con lo cual al final se les ha de dar el respaldo y facilitar los recursos de la mejor manera posible. Con lo cual es muy importante, ¿no?, que en las empresas también haya personas con estos conocimientos, y si tenemos estos protocolos yo creo que ayuda realmente a dar una mejor atención a las personas. Pues esperemos que sigan habiendo más leyes como esta para poder avanzar, que cada vez la sociedad estemos más y más preparadas y que esta seguridad sea máxima. Damos ya voz a nuestras tertulianas de hoy. Olga Ortiz, buenas tardes, que nos atiendes por teléfono desde los juzgados. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué lectura puedes hacer desde justamente tu ámbito? Bueno, felicitar a Itziar porque lo ha explicado de una manera, que se ha entendido todo y que ha podido clarificar lo que es una ley, que es compleja esta ley, porque, como decía ella, regula muchos ámbitos que pueden afectar tanto a nivel penal como a nivel laboral. En primer lugar, a nivel laboral, yo creo que la protección de la integridad moral es un derecho que se venía reclamando, porque es un derecho atípico. La integridad moral depende mucho de la moral o lo que la jurisprudencia considera moral de cada una de las personas, pero entra en juego la moral como aquella fase de la no discriminación, de la libertad sexual, y por lo tanto nadie puede ser castigado por pensar de una determinada forma o por su libertad sexual, que esa es una parte muy positiva. El acoso laboral, que viene regulado a raíz, volvemos a una ley
que viene a raíz de una problemática surgida a través de trabajadores y trabajadoras que envían vídeos privados de otra persona, pues para atentar contra su integridad moral, para ser una fórmula también de acoso laboral, ¿no? Porque el hecho de que tú veas coartada tu libertad sexual y encima expuesta vulnera no solo esa libertad, sino el derecho a la intimidad. Y todo esto es lo que la ley ha fusionado para que de manera clara los tribunales sepan dónde ir. Totalmente, totalmente. Es además la vía y camino. Noelia Rodríguez, como vicepresidenta del Centro de Estudios de las Mujeres de Europa, ¿qué lectura haces de esta nueva ley? Bueno, pues una vez más, el hecho de que la norma siempre viene seguida de los actos, de las realidades que se nos van presentando, de las necesidades que tiene la sociedad. Y bueno, destacar este ámbito digital, ¿no? Que tanto Sí. nos ocupa. Justamente nosotras hemos estado en la ONU ahora en el mes de marzo en las Jornadas Internacionales del Día de la Mujer. Este año iban centradas justamente en los ejes centrales, eran la tecnología y la educación, también en los ámbitos rurales. Sobre todo, pues bueno, para seguir un poco con esta cohesión, ¿no? O con lo que hemos comentado muchas veces, estos planes de colaboración entre entidades, entre administraciones, entre países y entre sociedades para poder llegar a un consenso común. Y destacar que justamente esta ley, ¿no? Incluye este ámbito de los delitos digitales justamente por este tema, ¿no? Se están vulnerando los derechos tanto de mujeres y niñas, que yo, por ejemplo, en mi caso, como Sí. persona discapacitada, sufrimos también lo que es la denominada doble discriminación, y justamente con estos ejes de protección y estos protocolos que se están implantando a nivel laboral en las empresas, pues se intenta evitar este tipo de delitos. Realmente no sé en qué momento estamos, porque parece que la ley va justamente inmediatamente después de los actos, pero los actos van aumentando en una velocidad vertiginosa y no sé hasta qué punto se pueden ir poniendo los parches. Desde luego lo que comentaba Itziar, ¿no? Del que sobre todo las pequeñas y las medianas empresas ahora hablando en ámbito, por ejemplo, de Cataluña o de España, no están dotadas todavía de los recursos necesarios, sobre todo para esta formación tan necesaria para poder llegar a esta protección y a esta sensibilización, porque yo muchas veces pienso que la falta de sensibilización y de formación hace que muchas veces se estén cometiendo estos delitos sin saber que se están cometiendo justamente por la sociedad patriarcal de la que venimos. Entonces, bueno, pues incidir una vez más en la necesidad de la sensibilización, visibilización, normalización y poder llevar una vida laboral para que sea productiva, pero sobre todo segura. Claro, justamente nos hablabas de ahora de Naciones Unidas, de todo el tema de las redes, de tecnológico, de la educación. Recordamos todos el caso de Ibeco. Justo tanto nuestra entrevistada como Olga Ortiz ya también iba apuntando. No sé si recordarás, Olga Ortiz, también un caso que tuvimos durante 2 años desde Plusvalua Dones, que es Plusvalía Mujeres en catalán, que era un caso de una persona parecido a lo que nos explicaba Itziar Ruedas, la entrevistada, que sufrió todo el acoso vía, primero era pues físicamente, pero luego lo pasó a sufrir vía las reuniones online que tenían durante la pandemia. Bueno, claro, es que Itziar lo ha comentado muy bien y definía qué es el acoso laboral y además decía la necesidad de estos planes en prevención a este acoso, porque claro, muchas empresas que son pequeñas, 4, 5, 6 trabajadores, piensan, pero yo no necesito este plan. No, sí que se necesita, porque hay conductas fruto del heteropatriarcado que no reconocemos como micromachismos y que lo son. Ejemplos prácticos para nuestros oyentes. Yo soy abogada, pues algún compañero me dice nena, ¿no? En catalán es como... Sí. Entonces, eso son faltas de respeto. O sea, no me estás viendo como un igual. O sea, es muy fácil el tema del feminismo, aunque lo vean complicado. Es, trátame como te gustaría que te trataran a ti como hombre. Me refiero, en determinados ámbitos, ni me puedes tocar, ni me puedes hacer bromas sobre mi sexualidad, ni me puedes decir guapa, guapo, porque hay límites. Y si la gente no empieza a entender que esos son micromachismos
fruto de un prisma del heteropatriarcado donde se permitía decir determinadas cosas a las mujeres sobre su físico, sobre su forma de vestir, no avanzaremos como sociedad. Y por muchas leyes que hayan, si la sociedad no tiene claro que ser mujer no es que te tiren piropos, en tu ámbito laboral tendremos un problema de reconocimiento de la vulneración de estos derechos. Totalmente, totalmente. Y ahora nos estaba diciendo Irene Pons, que la tenemos luego con el espacio de bienestar que ella lidera, pues justamente nos decía que también lo dicen mujeres, el término nena. Nena, Entonces, sí, es que no. Sí, sí, Soy señora, que no me importa ser señora a mí. Señora, no pasa nada. Sí, yo justamente el otro día estábamos en una reunión y es que son conductas que están muy normalizadas. Y una compañera me decía, precisamente, es que ¿por qué me dice buen día guapa? Que es buenos días guapa. Y al compañero es que no se lo va a decir nunca, ¿no? Es decir, que al final son comentarios, maneras de hacer y de decir que tenemos muy normalizadas, muy interiorizadas y que hay que ir cambiando. ¿Y cómo se cambia? Sensibilizando y formando. Porque cuando hacemos estas sesiones en las empresas, normalmente siempre, casi siempre al final dice, ostras, pues hemos reflexionado, pues a lo mejor esto, o a lo mejor siempre hay comentarios de reflexión al final. Por ello es tan importante, tengas 2, 3 o 4, es realmente sensibilizar a toda la plantilla. Y luego otro detalle, no me saludes con dos besos, dame la mano como a mis compañeros. Es que no nos damos cuenta, pero son conductas que tenemos que erradicar en lo laboral. Es que no es un amigo mío para que me salude con 2 besos. Yo agradecí la pandemia que no me tocaran. Es que al final entra dentro de mi integridad moral y de mis derechos, y si no lo vemos así tenemos un problema. claro, realmente con la pandemia, con el COVID, ahí nos ayudó a avanzar en esto, a que hubiera pues un distanciamiento, un entrecomillado respeto, pero bien es cierto que una vez acabado esta situación se está volviendo. Hombre, claro que está volviendo, es que además lo ven. ¿Sabes qué pasa? Lo que más me preocupa, Mireia, que a lo mejor hay gente que nos estará oyendo y pensará que esto son tonterías. Y esto no son tonterías, son comportamientos patriarcales donde se distingue a un hombre que a una mujer. Si a mi compañero le das 2 besos, dame 2 besos. Si a mí me das la mano, me das la mano. Es decir, actúa por igual, porque somos iguales. Sí, sí, son toda una serie de costumbres que tenemos tan interiorizadas que a veces también, pues, porque un día lo comentábamos con una empresa y el equipo directivo decía que bueno, que les sabía mal si había una chica o una señora no saludarla con 2 besos, no de entrada, lógicamente, se le daba la mano laboralmente hablando, pero que a la que ya tenían una, bueno, pues algo más de relación, el saludo ya pasaba a ser de más cordialidad y estos 2 besos que decían, pues esta cultura española más nuestra y más cercana. Bueno, una conducta que realmente es reprochable, porque si lo haces con un hombre y lo haces conmigo, ok, pero si se lo haces conmigo, a mí me molesta, perfectamente me molesta. Vamos a hablar con Noelia Rodríguez porque las mujeres con discapacidad, ya lo sabemos, son una de las personas más propensas a vivir pues, situaciones de abuso, como ya ha quedado antes claro. Desde un punto de vista ya, Noelia, empresarial, vamos a hablar de mujeres jóvenes, de mujeres mayores de una edad ya elevada y también de las mujeres embarazadas. Vamos a poner todas estas realidades encima de la mesa porque es necesario, Noelia. Sí, bueno, sí es. No se nos tiene que caer nada al decir que bueno, formamos parte de un colectivo más vulnerable. No pasa nada, no por eso tenemos que ser discriminadas, pero sí quizás un poquito más protegidas. ¿Por qué son personas con un nivel a lo mejor de vulnerabilidad un poquito más alto? Bueno, pues porque el hecho de tener algunas limitaciones de tipo físico o de tipo incluso mental, o bueno, pues esto da lugar a que estés sometido pues a una vulnerabilidad, dijéramos, más alta. En cuestión de que, por ejemplo, en términos digitales, pues la gente tiene más acceso, más, bueno. Son temas que como comentábamos antes, se han tratado este año, por ejemplo, en la ONU, porque han aumentado los casos, pero sobre todo ya a nivel europeo esto ya se había tratado en el año 2022.
Se están creando unas herramientas para que las mujeres y las niñas discapacitadas, también en momentos puntuales de la vida, como por ejemplo las mujeres embarazadas, que en esos momentos durante lo que dura la gestación, incluso lo que puede durar las temporadas de lactancia o así, pues se encuentran en una situación más limitada en este aspecto. No queremos decir que las mujeres embarazadas sean mujeres que están enfermas ni que están limitadas, porque ya sabemos que, pero bueno, son momentos en los que... Está muy bien que lo puntualices, Sí, Noelia, sí, porque sí. siempre hay alguien que saca Sí, las sí, cosas de contexto. sí, sí. Y a mí me gusta decir las cosas por su nombre. Tenemos menos tiempo las mujeres cuando estamos en esa fase de nuestra vida tan maravillosa, por otro lado. ¿Menos tiempo de qué? Menos tiempo para el nivel laboral, a nivel... Entonces, no, ahí voy. Ahí va, ¿no? Gracias, por ejemplo, a recursos como la inteligencia artificial o el teletrabajo, estamos llegando pues a este consenso, a esta también con este deseo, este anhelo de corresponsabilidad, poder llegar a poder unificar lo que es el tiempo de los 3 usos de tiempo, que también hemos hablado tantas veces, ¿no? Los tiempos de trabajo, los tiempos para estar con nuestras familias, también el tiempo y los recursos necesarios para las personas, por ejemplo, que tienen algún tipo de discapacidad. Este es el adelanto y ese es el avance a nivel tecnológico, por ejemplo, que las mujeres discapacitadas o mujeres que en un momento puntual de su vida tienen menos disponibilidad. Pero ¿qué pasa? Que en la misma línea en la que va subiendo, dijéramos, este aspecto a nivel positivo, pues a nivel negativo también afloran lo que son las intrusiones, las agresiones, los delitos de tipo digital, ¿no? Que ya están tipificados y ya se les puede llamar por su nombre. Por lo tanto, se están creando a nivel de empresas también mayores unos programas específicos de protección para que podamos trabajar, teletrabajar o incluso introducir la inteligencia, por ejemplo, artificial en nuestros trabajos de manera segura y productiva. Pues bueno, todo lo que sean beneficios, ¿verdad? Pues adelante y apliquémoslos. A raíz de esta ley orgánica, Itziar, el concepto de violencias sexuales ha aumentado, se ha globalizado, se ha expandido a más ámbitos de los que teníamos hasta ahora. Bueno, es un concepto transversal y global. O sea, y aquí el gran avance, ¿no? Es que ya no diferenciamos, ¿no?, de las violencias domésticas que están en el ámbito particular de las violencias que se dan en el ámbito del trabajo, que a veces era lo que daba lugar a tener que decir cosas como que el acoso sexual y el acoso por razón de sexo es violencia machista, ¿no? Que a veces hacía falta recordarlo, ¿no? Sí. Parecía que eran violencias diferentes según el ámbito en el cual se produjeran, ¿no? Y aquí la ley lo que ha hecho es un paso adelante para, bueno, son todo violencias sexuales, tanto las que se dan dentro del ámbito de la empresa como aquellas que se puedan dar en el ámbito particular de las personas. Olga Ortiz, la palabra transversalidad ha salido hoy muchas veces y es una palabra también que en los últimos años, a raíz precisamente de la Ley de Igualdad Efectiva, pues se puso como de moda. Esta transversalidad ya podemos decir, legalmente hablando, que es real, que se está aplicando. A ver, Mireia, voy a ser sincera, no se está aplicando. Como ha dicho Itziar, falta el desarrollo de esta ley a través de reglamentos y esto no está pasando. Entonces, está muy bien el desideratum de cumplimiento, de formalizar tratados europeos que, aunque no los pongan en una ley, son de aplicación directa. O sea, para que los oyentes que sepan que cuando se dicta una resolución por la Unión Europea es de aplicación directa, porque dentro de nuestro estatus de leyes, Europa y sus leyes se aplican. Pero bueno, si lo queremos transformar en leyes que modifiquen y regulen y hagan esa transversalidad, pues, oye, chapó. El problema es que se dicta la ley, pero no se desarrolla. Entonces nos faltan los reglamentos. Ya ha dicho Itziar que era muy importante los premios, si no he entendido mal, por temas de violencia de género, prevención de la violencia de género. Bueno, pero es que no tenemos el reglamento, ya estamos. Cada vez que decimos que hay una ley, si no la podemos aplicar y si no la desarrollan, es una ley en blanco. Bueno, no es en blanco, se podrá aplicar en los juzgados, obviamente, pero la voluntad de esa ley y que sea práctica, no la veo. Bueno, Olga, con este no lo veo, ahora nos has dejado un poco traspuestas. Pero bien, para salir de este estado vamos a entrar en el espacio de bienestar de la mano de Irene Pons.
Pues ahora sí, empezamos ya este espacio de bienestar de la mano de Irene Pons, coach, formadora de formadores, titulada. Irene, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Pues muy bien, Mireia. Oye, encantada. Así me gusta, encantada como nosotras. Tráenos luz, tráenos energía porque la necesitamos. Sí, pues mira, la luz viene de la imagen, fíjate, ¿eh? ¡Guau! Y es importante conocer qué factores influyen en la manera como nos vemos nosotros mismos. Y concretamente la imagen es una de las patas de la autoestima. Porque la autoestima tiene que ver con dos elementos, ¿no? Uno es cómo nos describiríamos a nosotras mismas si tuviéramos que hacerlo, y después cómo nos sentimos en relación a nosotras mismas, ¿no? Y cómo nos sentimos muchas veces, y la descripción también, tiene que ver con una parte, ¿no? Que es esta parte que es la autoestima, la imagen, la propia imagen, ¿no? Y si nos vamos un poquito a la infancia, de hecho, a los bebés ya de una manera natural, innata, se fijan más en las caras que consideran bellas que en las que consideran que no son tan bellas. Y está muy relacionado con la simetría. Es decir, las caras simétricas son como más atractivas al ojo humano de una manera innata que no las caras más asimétricas, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que después, a medida que nos vamos haciendo mayores, hay todo un input cultural que además es distinto, depende de la cultura en la que estás, y a lo largo de la historia también ha ido variando, porque si vamos a historia de la imagen corporal, nos podemos ir desde la Venus de Nilo, que era una imagen femenina muy redondeada y con un sobrepeso importante, a la imagen actual, ¿no? Que es una imagen mucho más esbelta, mucho más delgada para las mujeres, y para los hombres pues la imagen más atlética, ¿no? De los hombros más anchos, el tren inferior más estrecho. Tal vez hemos pasado de un extremo a otro. Exacto. Y aquí es donde vamos, ¿no? Toda la parte de la influencia cultural de nuestra cultura occidental concretamente, que nos ha ido influyendo ya desde muy pequeñitos a través de los medios de comunicación, los dibujos animados, los cuentos, que presentan a los personajes buenos como los más atractivos y a los malos como menos atractivos. Y luego también lo más importante, que ahí es donde está la base, es la familia. Es decir, si estamos en una familia en la que el valor imagen es muy importante, eso va a tener mucho peso, y va a tener mucho peso en la autoestima y en la autopercepción, porque cuanto más nos acerquemos a esa imagen, pues más autoestima tendremos, o mejor nos sentiremos con nuestro propio cuerpo, y si no es así, al contrario, y eso tiene una influencia muy importante, y a veces no se hace de una manera muy explícita. A veces el simple hecho de una madre o un padre que esté contando continuamente las calorías que consume, por ejemplo, o que esté muy pendiente de, ay, que me he engordado 1 kilo, y eso se ve como malo y se tremendiza, aunque no le diga a su hijo o a su hija es importante estar delgado, se lo está diciendo de una manera indirecta, y eso tiene un impacto en ese niño o en esa niña. Por lo tanto, es muy importante que desde el entorno familiar miremos y vigilemos qué es lo que decimos y lo que no decimos. Claro. Porque ahí están escuchando, niños y niñas escuchan y ven y observan, ¿no? Son muy, muy observadores, porque eso va a ser la vacuna que va a, de alguna manera, inmunizarles cuando en el exterior los inputs que vienen de los medios de comunicación a través de las redes sociales, a través del cine, etcétera, etcétera, ahí van a estar más inmunizados. Y sobre todo, aquí donde puede ser un poco peligroso es cuando relacionamos el propio valor como persona con una imagen estética determinada, ¿no? Claro. Yo siempre pongo el ejemplo de, si tú coges un billete de 100 euros, lo arrugas, lo rompes un poquito, lo tiras al suelo, lo pisas y lo vuelves a coger, ¿verdad? ¿Qué puedes pagar con ese billete de 100 euros? Es decir, el valor del billete no se pierde. Pues los seres humanos no perdemos el valor porque seamos más menos altos, más menos delgados. Seguimos valiendo lo mismo. Y ahí es donde tenemos que ir con mucho cuidado, ¿no? Y el hecho de, bueno, la imagen está bien, cuidarnos está bien, a mí también me gusta, ¿no? Cuidarme lo máximo posible, pero eso no tiene por qué influir con el resto de mi vida, ¿no? Tengo que seguir pensando en mis relaciones sociales, en mi propósito vital, en crecer, ¿no? Intelectualmente, personalmente. Por lo tanto, la imagen es importante, pero en su justa medida. Exacto, dentro de un equilibrio. Claro, es muy importante, Irene, como dices, pues esta imagen y la percepción que tenemos nosotros, nosotras de nosotros mismos, absolutamente, y ponerlo en su espacio. Pero también qué
qué grandísima importancia el ejemplo que damos en casa, Sí. porque es que niños y niñas son esponjas, entonces no es solo lo que decimos, sino lo que hacemos. Exacto, sí, sí, y tiene mucho más impacto además, ¿eh? Sin darnos cuenta estamos lanzando pues estos mensajes de la imagen es muy importante, vales más o vales menos, o a veces, uy, has engordado o vamos a comprar ropa y no te entra la ropa, ves con cuidado. Todo ese negativismo relacionado con el salirse de los patrones estéticos de la sociedad occidental, pues bueno, vayamos con cuidado porque eso tiene mucho impacto en la autoestima. Y la autoestima es muy importante para ir por la vida. Por lo tanto, más cuidémosla. importante. Sí. Sí, señora, lo más importante, precisamente por eso también tan importante este espacio contigo de bienestar que tanto gusta, que tanto está ayudando a las personas. En estos momentos, como tú decías, pues tiene unos efectos muy grandes. Sí. Y estas últimas semanas, pues también diferentes personas que nos escuchan nos han hecho llegar muy relacionado, y vamos a decirlo de forma muy clara desde aquí, todo el tema de el peso, sobrepeso, cómo acaba influyendo, cómo tenemos hoy en día muchas personas jóvenes en clínicas de día. Exacto, y todo viene desde aquí, de todo el tema de autoexigencia, perfeccionismo para parecerse a un icono determinado o un modelo determinado que por otra parte no es real. No es real, hay Photoshop, hay filtros, cada vez más vemos a cirujanos plásticos que explican que hay chicas y chicos que van pidiendo unas imágenes faciales que no son reales y que son pura virtualidad. Entonces, cuidado porque entonces estamos enfermando y eso es muy peligroso, lo tenemos que tener en cuenta porque está afectando a la salud mental, ya no a la autoestima, que sí, sino además a la salud mental. Aquí viene la importancia de todos estos efectos que está teniendo en la salud mental, ya no solo de las personas adolescentes, que son muchas y que están pidiendo pues algo que no es real, como bien dices, sino también en mujeres a partir de los 50, y nos están diciendo, nos han llegado los últimos estudios de que ya hay programas de Photoshop determinado para señoras mayores. Digo señoras, no señores, sino señoras mayores, para que se sientan jóvenes, guapas y atractivas. Sí, está la tiranía de la imagen. Hay dos elementos concretamente que afectan muchísimo más a las mujeres, que es estar delgada y parecer más joven de lo que eres. Y esos dos elementos también están, ahí hay una carga a nivel femenino, importante. Por lo tanto, oye, vamos a desestructurar un poquito todas estas imágenes y a querernos tal como somos y a ser lo más bellas posibles dentro de una normalidad y dentro de un equilibrio. Ahí viene el equilibrio. Vamos a seguir buscando, Airín, junto a ti el equilibrio. Te esperamos el miércoles que viene. Aquí estaré. Muchas gracias. Noelia Rodríguez, influencer positiva, tú es que llevas muchos sombreros. ¿Qué lectura nos haces de lo que explicaba Airín Pons? Primero el tema de la simetría. A mí es que me apasiona todo el tema del estudio de la belleza y el tema de las simetrías es real, a todos nos influye de una manera, aunque no sepamos que lo que estamos viendo nos está gustando justamente por ser simétrico. He leído mucho sobre eso y es muy interesante. Y bueno, luego lo que siempre decimos, ¿no? Al final, el sentirte bello, ¿qué es sentirte bello? ¿Cómo te sientes tú bello? Yo pienso que la belleza objetiva sería toda aquella que te lleva a ese punto saludable, ¿no? Ya todo lo que se mueva después o atravesando la línea de lo que es en contra de lo saludable, ya no debería ser permitido ni siquiera por las redes. Es cierto que hay que ir con muchísimo cuidado y es un tema delicado que nos daría para un programa entero. Sobre todo por el tema de... Ahora estamos mucho con el tema de la delgadez, el tema del sobrepeso. Tanto los que estamos muy delgados como la gente que tiene sobrepeso recibimos ciertas críticas. Yo soy una mujer muy delgada y recibo críticas a mansalva por estar tan delgada. Sin embargo, las mujeres que tienen sobrepeso, pues hoy en día pues hay que decir que están un poquito protegidas en el sentido de que si se las insulta de otra forma. Me parece aberrante insultar por el estado físico, tanto si tienes sobrepeso como si eres delgado. La libertad de cada uno de poder mostrarse como es,
pero sobre todo sin olvidar que para estar, no voy a decir ni más guapo ni menos guapo, pero para estar como uno quiere, que no pongamos en riesgo nuestra salud, creo que eso es lo más importante. Y el mensaje que le podemos dar a los que de ellos somos referentes. Totalmente. Olga Ortiz nos decía Irene Pons, ¿verdad? Esta gran fuerza, esta gran base que es la autoestima, tú precisamente como titulada Liderazgo Femenino. Bueno, yo tengo que deciros que hoy me ha encantado la frase de la tiranía de la belleza, porque es verdad que a partir de una edad se crea un estereotipo de nerviosismo sobre el parecer más joven. Entonces, leí hace poco, no es mío, pero me encantó, solo el 3% de la población mundial se dedican al modelaje, son modelos y por lo tanto tienen unos cuerpos que trabajan para ese modelaje, solo el 3%. Y el 97%, o sea, el resto, normativizamos y normalizamos esos cuerpos como los espejos a los que tenemos que acudir y no nos damos cuenta que solo son un 3% de toda la población mundial. Con lo cual es una buena reflexión cuando queremos idealizar o parecernos a alguien, darnos cuenta de que es su profesión y que su profesión les obliga, o su constitución o su naturaleza les ha hecho así. Y los demás, entre el trabajo, las obligaciones y la vida diaria, hay una frase que siempre te digo que es: no me da la vida. Y mira, hoy estoy en el juzgado y no me daba la vida para estar con vosotras. Así es la vida. Bueno, también es cierto que es tu trabajo, que lo primero es estar al pie del cañón, ¿verdad? Al lado de las personas que te necesitan, que realmente te necesitamos todos y todas. Y oye, Olga, vamos a aprovechar para felicitarte porque has sido nombrada justo antes de Semana Santa presidenta de la Comisión de Protección de los Derechos de los Animales del Ilustre Colegio de la Abogacía de Mataró. Sí, muchas gracias, Mireia. Me hace mucha ilusión ser la presidenta, además creo firmemente en la defensa del derecho animal y además creo firmemente porque aquella persona que maltrata a un animal es un asesino en serie, me refiero. Hay muchos estudios en Estados Unidos que demuestran que una persona que es capaz de matar a un gato, matar a un perro, humillar a un animal, dejar a un animal, luego lo hará con seres humanos, con lo cual creo que la protección de muchas psicopatías y esquizofrenias empieza por esa vía, porque proteger a los animales también es proteger a los seres humanos. Sí, yo ahora no recuerdo qué año fue, pero salió un estudio que sí que demostraba que aquellos seres que habían maltratado anteriormente a animales, ya fueran gatos o perros, luego salía que con su descendencia o con su pareja también recibían malos tratos. O sea, Fíjate que hay un artículo en el Código Penal que dice que con la reforma actual que quien maltrate al animal puede perder hasta la custodia de los hijos, porque se considera que es un peligro. Bueno, pues para no ser peligrosos, para seguir trabajando en todo lo que es la salud mental, la salud emocional que nos planteaba Irene, Itziar, desde las empresas, ¿también hay una responsabilidad a nivel de toda esta salud? Bueno, al final la salud de las personas es básica, la prevención, ¿no? Nos encontramos ahora con muchos problemas de salud mental, ¿no? Después de la pandemia, de un incremento de situaciones de alta complejidad que nos venían presentando y la importancia de trabajar la salud de forma integral, ¿no? Y hacer una correcta prevención y que realmente hayan los recursos y el soporte que haya de haber en las empresas para poder hacer esta prevención y dar los recursos que las personas necesitan. Pero sí que poner de manifiesto sobre todo las situaciones que se han venido generando después de la pandemia, que están incrementando y que las empresas así te lo transmiten, que personas que quizás no habían tenido muchas circunstancias difíciles o personales complejas, pues que se están presentando ahora después de la pandemia. Bueno, la pandemia o el COVID, sí, que nos gusta más decirlo, y también es verdad que desde el Parlamento Europeo el 8 de marzo del 2022 nos pidieron que por favor dijéramos el COVID, pues, a ver, ha hecho aflorar toda una serie de realidades, toda una serie de temas mentales o emocionales que han ido saliendo, y ya lo dijeron también, y que más saldrá. Y eso se ve en el mundo de la empresa porque es donde pasamos más horas. Estamos mínimo 8 horas al día. Sí, yo siempre digo, aquí hay situaciones que se dan en la sociedad
se vuelven a reproducir en las empresas, porque al final es lo que he dicho al inicio de hoy, que las personas forman personas, como la sociedad está formada por personas, con lo cual se reproducen las mismas situaciones y sí, van incrementando. Claro, pero vuelve a salir un tema, que es el de los recursos. Nos decías, las empresas están viendo que está sucediendo este tema en la salud mental, lógicamente que están preocupados y que ponen recursos. Pero volvemos, Noelia Rodríguez, Olga Ortiz, vosotras que también siempre pues habláis claro y reclamáis. ¿Estos recursos de dónde salen? Bueno, es que el tema de los recursos para las empresas, para poder implantar cualquier tipo de norma, cualquier tipo de normativa, ¿no? Si no llegan de la administración, es que no van a llegar. De hecho, existen, yo siempre lo comento, ¿no? A modo de tirar un poco de las orejas. Existen tantas asociaciones, tantas entidades y tantas organizaciones que la gente civil, ¿no? ha querido hacer pues para con un objetivo común que no a lo mejor si las administraciones hicieran sus deberes y cumplieran sus obligaciones, seguramente a lo mejor no darían lugar ni que existieran. Entonces, pues bueno, nosotros pagamos impuestos y nosotros tenemos que cumplir obligaciones como ciudadanos, siempre en aras, ¿no? De que se cumplan los servicios y las normativas que nos van a hacer la vida más fácil. Pues queremos que se nos vean retribuidos y desde luego las empresas, como comentábamos, es el sitio donde trabajamos, es el sitio donde pasamos la mayor parte de nuestras vidas y lo que queremos es trabajar de una forma segura para poder tener rendibilidad para que esa empresa también funcione. Qué importante la rentabilidad. Olga Ortiz. Bueno, yo creo que los recursos tienen que venir con una voluntad política y tiene que venir también desde las administraciones autonómicas, municipales o estatales. Es decir, los recursos que tienen que proteger derechos y que tienen que hacer que las empresarias y los empresarios puedan facilitar a sus trabajadores y trabajadoras estos recursos, tienen que venir también de estas administraciones públicas, porque si no, volvemos a lo mismo que he dicho antes, que ahora ya no diré el no lo veo. Venga, voy a ser positiva. Digamos que hay buena voluntad, ¿vale? Bien, nos lo creemos. Bien. Digamos que hay reglamentos que se tienen que desarrollar, nos lo creemos, que los van a desarrollar. Venga, aunque hayan elecciones a final de año, vamos a creer que lo van a hacer ya todo. Pero si es que los presupuestos generales del Estado, en los apartados donde están las empresas, donde están los sindicatos que defienden a los empresarios y empresarias, no les dotan de estos recursos, volvemos a lo mismo. Se le pide un esfuerzo a empresarias y a empresarios que no vienen, que tienen que salir de recursos propios. O sea, vamos a estar todos a favor de la protección de los derechos, vamos a estar a protección de la no discriminación. Si todo esto estamos a favor todas y todos. Lo que pasa es que la administración tendría que proteger también a sus trabajadores y a sus trabajadoras, protegiendo a los empresarios y empresarias. Estoy haciendo yo aquí una reivindicación. Itziar, para que quede bien claro, esta ley orgánica de garantía integral de libertad sexual, ¿es de obligado cumplimiento? Sí, es de obligado cumplimiento, ya es lo primero, ¿no? Todas las obligaciones que establece son infracciones muy graves que pueden ser sancionadas, con lo cual, recordar, es de obligado cumplimiento y su incumplimiento tiene consecuencias. ¿Se aplica desde cuándo? Esta ley entró en vigor en octubre del año pasado, con lo cual ya está en vigor, así que sus obligaciones ya se tienen que estar cumpliendo y la posibilidad de que acabe pudiendo dar lugar a un delito también de los que he referenciado también ya está en vigor. Así que, como bueno, al final yo siempre digo, esas obligaciones antes de que entrara en vigor esta ley ya se tenían que cumplir porque ya se preveían. Así que se han de cumplir y recordemos que pueden dar lugar a infracciones graves, incluso muy graves, con sanciones pecuniarias e incluso llegar en determinadas situaciones a dar a un delito sexual que está previsto en el Código Penal. Y no pensemos que lo debemos de hacer solo por la obligación y por esta sanción, como nos decía antes nuestra entrevistada, sino precisamente pensemos también en los beneficios, en estas grandísimas pasos hacia adelante de toda la sociedad y que al fin y al cabo estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de la protección de las personas. En el trabajo es donde nos pasamos la gran
parte de nuestra jornada, nuestro día a día, y por ello las personas en el centro. Y lo primero, muchísimas gracias, Olga Ortiz, que nos has atendido por teléfono. Gracias. Noelia Rodríguez, muchas gracias. Te esperamos la semana que viene porque sabemos que tú estás cada semana ocupando aquí un sitio. Yo aquí a muerte, ya lo sabes. Perfecto, Itziar Ruedas, muchas gracias. A vosotros, muchísimas gracias. Y a Irene Pons, te esperamos la semana que viene con más luz y más temas positivos aprendiendo. Muchísimas gracias. Pues que paséis una feliz tarde y saludos de quien nos ha hablado, Mireia del Pozo.